Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. En nuestra última clase, nosotros hemos terminado de analizar la identidad y la identificación. Hemos visto qué papel, qué rol juega el nombre dentro de todo esto. Además, hemos dicho que el ser humano tiene que individualizarse dentro de, dentro de las relaciones jurídicas, ¿no? Y por eso es que hemos visto esto de la identificación, que es un conjunto de actos que se van realizando con la finalidad justamente de poder saber con qué personas nosotros estamos celebrando ciertos contratos, o estamos celebrando ciertos actos jurídicos. Por otro lado, el Estado también tiene la necesidad para facilitar su administración, tiene la necesidad de conocer la identidad de las personas, de los ciudadanos que forman parte del mismo, ¿no? Hemos analizado el nombre, hemos visto cuál es el concepto, hemos analizado también históricamente cómo se trataba el nombre en Grecia, en Roma, hemos visto cómo se manifestaba el nombre en el Renacimiento, hemos visto también la posibilidad o no del cambio de nombre, cómo es que se han cerrado ciertas vías para el cambio de nombre y mucho más por su característica de inmutabilidad. Sin embargo, hemos visto que la jurisprudencia internacional sí nos podría permitir un cambio de nombre, al menos en cuestiones de identidad, ¿no? Queda abierta entonces esa posibilidad. El cambio de nombre también puede darse para las rectificaciones, como hemos visto, ¿no? Esto por vía principal, por vía de consecuencia también se dan ciertos cambios en el nombre de la mujer, el apellido de la mujer casada, etcétera, etcétera. Hemos visto cómo se protege el nombre, ciertas reglas, hemos visto las teorías de la naturaleza jurídica del nombre. Nos hemos referido también a las personas imaginarias, un análisis muy interesante realizado por teóricos franceses. Luego hemos ingresado a revisar lo que en teoría se ha llamado los atributos de la personalidad, ¿no? En primer lugar, hemos hablado de los derechos de la personalidad inherentes al ser humano y que los tienen por el solo hecho de ser tal, mismos que van a permitir su desenvolvimiento físico y espiritual, ¿no? Pero los atributos de la personalidad son cualidades u otras características que distinguen al ser humano del resto, ¿no? Y así nosotros podemos identificarlo, individualizarlo del resto. Dentro de estos atributos de la personalidad, algunos han dicho que estaría el nombre, que estaría el domicilio, el estado civil, el estado personal y también el patrimonio, ¿no? Es decir, que todos estos aspectos permiten que una persona sea diferente al resto. No todas las personas tienen el mismo nombre, no todas las personas ocupan el mismo espacio físico, no todas las personas tienen la misma residencia, ¿no? Principal, es decir, el domicilio. No todas las personas tienen el mismo estado civil, pueden tener el mismo nombre, pero no el mismo estado civil necesariamente. Vamos a analizar el estado civil en nuestra clase del día lunes y el día viernes terminamos con el estado personal, es decir, con la capacidad y la incapacidad. No todas las personas tienen la posibilidad de ejercer de la misma manera los derechos. A eso se refiere la capacidad y la incapacidad. Y el estado civil se va a referir a aquella situación jurídica que tenga una persona, ¿no? Ante el Estado. Y eso vamos a analizarlo también. Entonces, posteriormente a la actividad que tenemos para el día de hoy. Entonces, nosotros ya hemos estudiado el nombre dentro de los derechos de la personalidad. Algunos han considerado que el nombre en realidad sí forma parte de los mismos. Y hemos llegado a analizar también sus características. Hemos empezado a revisar también el domicilio, un concepto jurídico importante, ¿no? Así como el nombre permite reconocer a una persona, su estado civil fija su identidad jurídica, es decir, cuál es el estado que tiene la persona legalmente y que es reconocido por el Estado. El domicilio va a servir para encontrar a la persona en un lugar determinado. Eso hemos analizado, ¿no? Y la palabra domicilio viene del latín domus colet, que significa el lugar donde uno es habido. El domicilio, ya hemos analizado, es un asiento legal de una persona, el lugar donde está situada en derecho. En nuestro ordenamiento jurídico, como habíamos manifestado, el domicilio es el lugar donde tiene la residencia principal, ¿no? El lugar donde habita
principalmente una persona. Y en caso que no pueda establecerse esto, el domicilio es el lugar donde la persona ejerce sus principales funciones, ¿no? Sus principales actividades jurídicas, sus principales negocios. Podrá ser incluso el domicilio de una persona el lugar donde trabaja bajo esa perspectiva, ¿no? Aspectos a tomar en consideración. Este concepto es sumamente importante porque nos permite recibir correspondencia, permite el ejercicio de ciertos derechos. Ciertos derechos no pueden ejercerse si no es mediante el conocimiento que se tenga del domicilio de la persona, ¿no? Hemos visto que la inscripción en el registro electoral, por ejemplo, se va a realizar, es decir, mediante esta nosotros vamos a tener ciertos derechos para poder elegir a nuestros representantes, y esto no se podrá ejercer si no se realiza el registro en el lugar del domicilio, ¿no? Registrando el domicilio y en sus correspondientes registros, ¿no? Entonces, también hemos analizado que antes en el código de familia anterior, el matrimonio tenía que registrarse ante el oficial de registro civil del domicilio de cualquiera de los contrayentes. Hoy en día ya no es así, pero todavía ustedes van a encontrar en la normativa jurídica ciertos derechos que se van a ejercer debido o que van a ser consecuencia en su ejercicio del domicilio en el cual una persona se encuentre, ¿no? El derecho de acción, por ejemplo, el derecho de acudir ante los tribunales, como habíamos dicho, ¿no? Esto, uno no puede acudir ante cualquier tribunal, sino tendrá que ser ante el tribunal del domicilio del demandado o del demandante. Entonces el domicilio colabora también a generar cierta certeza, ¿no? Para determinar estos aspectos. Ciertos actos de la vida civil también, como el cumplimiento de obligaciones, se van a realizar considerando esta figura del domicilio, ¿no? Las obligaciones pecuniarias, es decir, las obligaciones de dar dinero, se realizarán en el domicilio del acreedor, porque son pagaderas. Entonces, son aspectos a tomarse en consideración. Y así ustedes, cuando vayan estudiando más figuras dentro del derecho civil, verán la trascendencia del domicilio. Y al menos vamos a ver en un momento más cuando en la actividad en la cual ustedes tienen que redactar un memorial, cómo es que el domicilio resulta importante también, ¿no? Nosotros nos hemos referido al domicilio procesal, que es aquel en el cual una persona tiene conocimiento, es decir, mediante el domicilio procesal se pone en conocimiento a una persona de cuál es el estado en el que se encuentra un determinado juicio, ¿no? Un determinado proceso o una determinada solicitud también, un determinado procedimiento ante una determinada entidad, ¿no? Hemos revisado la clasificación del domicilio en domicilio de origen, domicilio real o de hecho, domicilio legal, que está impuesto por la ley. Hemos visto que las personas sin residencia fija también van a tener un domicilio establecido por la ley. Y hemos visto el domicilio especial. Pero hemos ido analizando uno a uno estos tipos de domicilio y hemos dicho que el domicilio real o de hecho es el domicilio por excelencia, por antonomasia. Es la sede legal de una determinada persona donde la ley presume que se encuentra. Se encuentra establecido en el artículo 24 del Código Civil y como habíamos dicho en un principio, el domicilio real es aquel lugar en el que una persona tiene su residencia principal. Y en caso de no poder establecerse esto, será en el lugar donde ejerce su principal actividad. La residencia principal del sujeto es donde él mismo vive, junto a su familia, donde ejerce derechos políticos. Y la actividad principal, en caso que no pueda determinarse cuál es su residencia principal, será el lugar donde él mismo celebra sus negocios, donde él mismo tiene concentrados sus intereses jurídicos y que usualmente estos intereses coinciden con la residencia principal. Sin embargo, puede variar también, ¿no? El domicilio legal o de derecho, también hemos empezado un análisis respecto a esta temática o a este tipo de domicilio. Muchas veces es la misma ley la que determina dónde está domiciliada una persona, dónde va a ser habida, dónde se le va a encontrar.
Y nosotros establecíamos que el domicilio legal, por ejemplo, se establece en el domicilio que convencionalmente seleccionen los cónyuges. Y esto está establecido en el Código de las Familias y del Proceso Familiar. También, respecto a los menores y respecto a los interdictos, nuestro Código Civil establece que los mismos tienen domicilio en el lugar donde tenga domicilio su padre o su tutor. Entonces, la ley es la que determina dónde estas personas tienen su domicilio. Hemos hablado de la figura del cambio de domicilio, ¿no? El cambio de domicilio puede acontecer por una disposición de la ley o voluntariamente. Puede suceder mediante una disposición de la ley en los casos que habíamos visto, ¿no? En el domicilio legal o de derecho. La ley supone que los cónyuges tienen un domicilio en común, ¿no? Entonces la ley determinará que ellos tienen el domicilio en tal lugar, en el domicilio conyugal. El caso del hijo adoptivo, que anteriormente tendría domicilio probablemente en el hogar en el que se encontraba, pero posteriormente tendrá por ley, al ser hijo, el domicilio en el lugar de los padres, al ser un hijo al menos que sea menor de edad, ¿no? Los interdictos en el domicilio de sus tutores. Entonces, la ley automáticamente cambia ese domicilio en estos casos. También puede darse el cambio voluntario, como habíamos manifestado. El artículo 28 del Código Civil establece que el cambio de domicilio se realiza por el traslado de la residencia principal o, en su caso, de la actividad principal a otro lugar. De esto se desprenden algunos requisitos. Tiene que existir un elemento objetivo, que es el cambio de la residencia, efectivamente, es decir, vivir ya en otro lado, y un aspecto subjetivo, que sería la intención. El domicilio especial es otra de las categorías que corresponde estudiar. El domicilio especial es aquel que las partes acuerdan libremente. Las partes de un contrato señalan al momento de celebrar uno cuál va a ser el domicilio, es decir, cuál va a ser el lugar para la ejecución de un acto, dónde se va a cumplir la obligación, ¿no? ¿Dónde te voy a entregar, qué sé yo, te estoy vendiendo un juego de living, ¿dónde te lo voy a entregar? Ese tipo de cosas. Entonces, según lo previsto por el artículo 29, el domicilio es irrenunciable en primer lugar, pero las partes pueden elegir un domicilio especial para ejecutar un acto o el ejercicio de un derecho, ¿no? Las partes pueden decir, bueno, para el momento, si en algún momento llegamos a controversias, el domicilio será tal lugar, ¿no? Y se puede establecer a qué lugar se le debe notificar también si es que fueran a llegar a una controversia. Este puede ser constituido de forma expresa, es decir, en el contrato mismo. Las mismas partes van a decidir dónde este lugar tiene, dónde va a ser este lugar, ¿no? Donde van a ejercer el acto propiamente dicho. O puede ser tácita, en caso que otra persona le fije un domicilio. Puede darse, por ejemplo, en un proceso judicial, ¿no? Se le notifica a una persona en un determinado domicilio y esta persona, sin reclamar que su domicilio no es tal lugar o sin reclamar que ha habido una equivocación, simplemente responde, ¿no? Entonces está aceptando implícitamente que el domicilio donde se le ha notificado es el lugar, es su domicilio. Y él, al aceptarlo, entonces está realizando una especie de convención, si se dan cuenta, ¿no? Al aceptar que, al simplemente no reclamar que ese no era su domicilio. ¿Me entienden? El domicilio también puede darse respecto a ciertas empresas. Cuando nosotros analizábamos una pequeña parte, ¿no? Nosotros analizábamos la persona y nosotros revisábamos que las personas pueden ser individuales o físicas, también llamadas, y también pueden ser colectivas, morales o ficticias, también tienen ese nombre, ¿no? Y dentro de las personas colectivas, nosotros encontramos personas de derecho público, en primer lugar. Ahí están las universidades, estarán los municipios, etcétera. Y tenemos también personas jurídicas de derecho privado. Las personas jurídicas de derecho privado pueden ser con fines de lucro o sin fines de lucro. Sin fines de lucro, nosotros hemos dado un pequeño panorama que vamos a ir ampliando ya en el tema correspondiente. Y bueno, ahí estaban la asociación y la fundación. Sin embargo, el Código de Comercio la, regula la estructura y la composición de una persona jurídica con fines de lucro, ¿no? Las sociedades, por ejemplo.
Y bueno, una empresa extranjera, según lo previsto por la ley de 13 de noviembre de 1886 en su artículo 4, tendrá, al menos en una sociedad anónima que sea extranjera, tendrá que establecer un domicilio necesariamente en nuestro país. Esa es una de las reglas establecidas por ley, ¿no? Para que la misma pueda celebrar acá sus relaciones jurídicas. Si es que se constituye entonces una empresa en el Estado boliviano y tiene todas sus actas de constitución, perdón, y sus respectivos documentos, sus respectivos testimonios, etcétera, tendrá que fijar un domicilio en el país, al menos eso es lo que establece, ¿no?, la norma jurídica. Por otro lado, el artículo 55, parágrafo 1 de nuestro Código Civil, establece que el domicilio de las personas colectivas es el lugar fijado en el acto constitutivo, es decir, en el acta de fundación de la misma, de la empresa, ¿no? Y como la misma ley le obliga a una sociedad anónima, que es una forma de empresa, o una forma de sociedad, eh, tendrá pues que tener un domicilio acá, ¿no? Un domicilio en el país. Y a falta de este, en el lugar de su administración, dice. Pero ya que la misma ley obliga a las personas extranjeras, al menos a las personas jurídicas extranjeras, es decir, a las empresas extranjeras, constituir un domicilio acá, esto se establecerá también en el acto constitutivo, ¿no? Pluralidad de domicilios. Una de las características, y esto es un aspecto importante que no deben olvidar, una de las características del domicilio es que es único. Una persona no puede tener más de un domicilio. El domicilio es único, es la residencia principal. Yo puedo tener, qué sé yo, 3 casas de campo, puedo tener una casa que alquilo en, qué sé yo, en Santiago II, puedo tener otra casa en 1 de Mayo, en la que voy a veces esporádicamente, pero yo tengo mi domicilio principal, qué sé yo, imaginemos aquí en la zona de San Pedro, ¿no? Mi residencia principal. Residencia, como habíamos dicho, es el lugar donde uno vive, ¿no? Es el lugar donde uno vive habitualmente. Y la residencia principal es el domicilio. Y una persona solo puede tener un domicilio. Pero existe la posibilidad de la pluralidad de domicilios en las personas colectivas. Espero que me comprendan aquello. Respecto a las personas colectivas, se han generado por la jurisprudencia y la doctrina francesa la teoría de las sucursales, para que en litigios, por ejemplo, no sea necesario ir hasta la sede principal. Qué sé yo demando a un banco y el banco tiene su sede principal en Santa Cruz, pero tiene aquí sucursales. Entonces, la teoría de las sucursales establece que las personas jurídicas, las personas colectivas, las empresas, bancos, etcétera, cualquier entidad que tenga sucursales, tendrá su domicilio en cualquiera de ellas. ¿Cómo justifican los teóricos esto de la teoría de las sucursales? Louis Josserand afirma que esta ha sido construida por la jurisprudencia sobre la noción del domicilio especial. ¿Se acuerdan qué era el domicilio especial, no? Un domicilio que han acordado las personas. Y él manifestaba que la sociedad acepta tácitamente que su domicilio estaría en cualquiera de esas sucursales, mediante un acuerdo, ¿no?, con el público en general. Entonces, en esa base estaría, diríamoslo así, sobre esa base jurídica, es que en cualquier sucursal podríamos tener constituido un domicilio en cada una de las sucursales de la empresa o de la persona jurídica, perdón. Los hermanos Masod refieren que la persona moral tendría una residencia en cada una de las sucursales. Sin embargo, esto es criticado porque, bueno, la residencia es el lugar donde uno vive usualmente, ¿no? Y en caso de personas colectivas, no tendría mucho sentido hablar de personas colectivas que tengan residencia en cada una de sus sucursales. Por lo cual, Messineo crea una teoría también y nos dice que en realidad se tratarían de sedes efectivas, es decir, son lugares que efectivamente pueden generar que el acto jurídico que se realice en ellos tenga validez, ¿no? Que sea válido lo que se haga en cualquiera de estas sucursales, la comunicación que se realice en cualquiera de estas sucursales, por ejemplo. Finalmente, nuestro código, entonces, en su artículo 55, parágrafo 2, el Código Civil Boliviano, nos establece que cuando establezcan agencias o sucursales, las personas jurídicas, en un lugar distinto al de su administración,
Se tiene también como domicilio dicho lugar para los actos que realice y las obligaciones que contraiga la agencia o sucursal. ¿Qué significa esto? Que si yo he celebrado un contrato con una empresa, digamos, y esta empresa tiene su sede principal, o sea, tiene su administración en Santa Cruz, pero tiene una sucursal acá, podría también realizarse los actos los actos convenidos en la sucursal. Eso es algo importante. O si yo tengo que demandar a un banco que tiene su sede en Cochabamba, no, yo puedo realizarlo en cualquiera de sus sucursales, puedo notificarle en cualquiera de sus sucursales, por ejemplo, ¿no? Son aspectos que no deben olvidar y que son importantes. Son importantes en la práctica, como anécdota yo les digo, ¿no? Había un banco, por ejemplo, en una demanda, en una tercería que planteé hace un tiempo, es como una especie de demanda, eso ya lo van a ver en derecho procesal. Y teníamos que justamente notificar al banco. Y el banco rechazaba las notificaciones, ¿no? Y decía, no, en realidad nosotros no tenemos nuestro departamento jurídico en esta sucursal que está en el centro. Nosotros tenemos nuestro departamento jurídico en Calacoto, decían ellos, ¿no? Así que allá tienen que notificarlos. Y eso era falso, porque nosotros vemos acá que mediante la teoría de la pluralidad de domicilios y mediante nuestro código civil, en cualquiera de las sucursales pueden realizarse los actos jurídicos o las obligaciones también que llegue a contraer una determinada persona jurídica. Entonces era válido que se le notifique a ese banco en cualquier sucursal. Veamos ahora el caso de las personas sin domicilio, ¿no? Toda persona tiene necesariamente un domicilio, ese es otro de los principios, ¿no? Hace un momento hemos dicho, el domicilio es único, pero hay la excepción de la pluralidad de domicilios en el caso de las personas jurídicas. Otra regla es que toda persona necesariamente tiene un domicilio, y la ley ha establecido que si no ha adquirido un domicilio real o de hecho, no, la ley no establece esto, ¿no? Pero se puede deducir lógicamente que se aplica el artículo 25. Nosotros recordemos lo que hemos hablado sobre el domicilio de origen, ¿no? El domicilio de origen va a ser el lugar en el cual tenían domicilio los padres. ¿Por qué? Porque uno desde su nacimiento tendría que tener domicilio. Y como la ley establece que los hijos menores de edad tienen domicilio en el domicilio de sus padres, entonces se aplicaría este artículo 25, ¿no? Sin embargo, existen ciertas situaciones por las cuales las personas no tienen residencia fija, ¿no? Es decir, ustedes conocen, ¿no?, a muchas personas que deambulan por el mundo, los famosos mochileros, por ejemplo, gente bohemia, dice Planeol, si mal no estoy, y ciertas personas que van de lugar en lugar y no tienen una residencia principal, ¿no? Entonces van en un hotel, etcétera. Lo que la ley ha establecido para solucionar este aspecto es que las personas que no tengan residencia fija se consideran domiciliadas en el lugar en el que se encuentren. De esa manera la ley soluciona este problema, ¿no? No hay que buscar cuál es el domicilio o la residencia fija de estas personas para demandarlas, por ejemplo, o para obligarles a cumplir ciertas prestaciones, etcétera. Marcel Planeol afirma que existen personas sin domicilio, como bohemios y personas en estado nómada. Sin embargo, la ausencia de domicilio sí, teóricamente se la puede concebir, ¿verdad? Ustedes ven en la realidad a muchas personas que sencillamente no tienen una residencia principal, entonces no tendrían tampoco un domicilio. Por lo cual, en este caso, la ley establece que están domiciliadas donde se encuentren, aspecto que no podemos dejar de tomar en consideración. Ya para terminar la temática, ya para terminar estos tres temas tan importantes, que son la identidad, identificación, el nombre y el domicilio, hablaremos de una figura creada jurisprudencialmente, ¿no?, que ha sido creada en la corte francesa como tal, y se refiere al domicilio aparente. La jurisprudencia francesa ha establecido el concepto del domicilio aparente bajo el adagio siguiente: error communis facit ius, ¿no? El error común hace derecho. Es decir, si hay un error justificable, un error que pueda darse comúnmente, entonces puede ser válido en el derecho. ¿Esto qué implica? Esto implica que la apariencia de domicilio surte efectos jurídicos cuando la persona
ha creado los hechos que hacen pensar a otras personas de buena fe, a otros terceros de buena fe, que ese realmente era su domicilio. Si una persona hace creer al resto que tiene domicilio en un determinado lugar, según la jurisprudencia francesa, ese lugar sí sería su domicilio. Entonces, el domicilio aparente toma el papel de domicilio verdadero, ¿no? Y esto puede llegar a ser, puede llegar a tener efectos jurídicos, es decir, se podría notificar a una persona en el domicilio aparente si es que esta persona lo habría hecho creer así a toda la sociedad en sí, ¿no? Próxima a ella. Aspecto que podría llegar a servir incluso, ¿no? La teoría muchas veces nos va a dar ciertas soluciones para ciertas situaciones que se den en la realidad. Entonces, sería interesante poder analizar un poco más de esto. Sin embargo, esto es una invitación a ustedes para que puedan revisar más y más. Hay mucha teoría, hay muchos textos de derecho civil y bueno, yo sé que ustedes irán ahondando más en la temática, pero ya hemos hablado de lo más importante, de lo básico, de lo más importante, como diríamos, de lo más trascendente. Hay otros aspectos que ustedes podrán informarse, se les ha brindado cierta bibliografía y espero que la puedan revisar. De esta manera entonces terminamos la temática. Muchas gracias.